Algo igual cambió, Santi, que decía muy bien Johnny, porque, no, pero vos planteabas una historia. La gente aplaudió, nosotros éramos chicos y por ahí no tenemos conciencia, pero hoy no está en la cabeza de todos nosotros que ya somos grandes. La gente aplaudió la salida de un gobierno democrático por más malo que hubiese sido el de Isabel Perón y estaba tranquila con un golpe militar. Eso en la Argentina cambió. Entonces no nos hagamos los ingenuos porque la gente festejaba los golpes de Estado, cosa que hoy a nadie se le ocurriría, por más malo que sea un gobierno, espera la alternancia y el cambio. Lo que a mí me parece es que cuando uno hace revisionismo y desde lo personal, cada uno cuenta sus propias vivencias, hace un recorte social un poco pequeño, ¿no? Porque depende del lugar en donde uno estuviese, del nivel socioeconómico de la familia a la que pertenecía. Si pertenecías a una familia más politizada, seguramente de esto se hablaba. En mi casa se hablaba de estas cosas. No es verdad que toda la sociedad salía con banderitas argentinas. Yo no lo viví de ese modo. Yo era chica, estaba en la escuela primaria y no se vivía así en el mundo en donde yo me movía. Esperá, y cuando Nicolás Casanseu hablaba de Francia, de Alemania, de la Alemania nazi, cuando yo fui a visitar un campo de concentración en Dachau, toda mi familia paterna fue asesinada en los campos de concentración, había un mapa de Berlín y había chinches, ¿no? Chinches de colores, marcando cada uno de los campos de concentración que después se sabían estaban en la periferia de las grandes ciudades. Era imposible que la sociedad no hubiese visto esas chimeneas humeantes durante tanto tiempo, sin saber lo que allí pasaba. Entonces es muy fácil decir, como exculpatorio de lo que nos pasa a nosotros como sociedad, no sabíamos. Por supuesto, yo creo en la honestidad del que me dice hoy, yo no sabía. ¿Por qué no le voy a creer? Pero no me parece que sea una generalización que nos exculpe como sociedad. Había muchos sectores de la sociedad más politizados, que tenían otro nivel de conocimiento, más intelectuales, no sé, desde el área en que cada uno se moviese, profesionales o trabajadores o sindicalistas, y sabían que vivíamos en una dictadura sangrienta. Escúchame, una cosa es no saber y otra cosa es ser exculpado. Yo creo que la sociedad argentina es responsable, cada uno en su nivel de conocimiento, mínimo a muy importante. Y los que tuvieron muchísima responsabilidad debieran pagar, todos, me refiero a militares, me refiero a todos los estamentos de poder que hubo y sabían lo que pasaba, y es más, muchos de ellos eran partícipes. Me estoy refiriendo a la dictadura militar, al tema de los desaparecidos. Pero creo que como sociedad argentina, honestamente, y coincido con vos, no hemos hecho el mea culpa. Bueno, pero recién, todos. Recién hace desde ayer que está diciendo no sabíamos nada, no sabíamos nada. Pará un poco con el no sabíamos nada. Vos sos libre de no creerme, pero yo creo que no pasa por ahí. No pasa por ahí. Yo creo no pasa por ahí. Pero no podemos hacer un análisis social a partir de nuestra pasa por la honorabilidad personal. Nosotros, en el caso de los periodistas, ya que tanto insisten en juzgarnos, júzguennos por cómo trabajamos. Júzguennos por cómo trabajamos. Yo no hacía política, pero una vez me mandaron a cubrir a Videla en su viaje a China. Le hice las preguntas más jodidas que pude imaginar y las tengo ahí grabadas. Después de que yo volviera de Malvinas, antes de que me echaran los propios militares, me mandaron a entrevistar a Macera. Le hice las preguntas más jodidas que pude imaginar y cuando volví, Gómez Fuentes me dijo: pibe, ¿vos querés que yo aparezca en una zanja? Depende de si fuimos obsecuentes o si fuimos independientes. Yo fui un periodista independiente y me precio de él. Por eso coincido, no. Yo no quiero vivir una sociedad macartista. Pero están haciendo macartismo. Pero estás haciendo macartismo al decirme a mí que yo estoy simplificando. No, yo no quiero hacer análisis social. No, yo no simplifico. Y si me dejas terminar, porque parece que es conmigo la cosa, te voy a explicar. Había ciertos niveles de conocimiento. No es todo blanco-negro, no es todos sabían, nadie sabía. No es así. Por suerte la sociedad es tan rica, tan variada, con tantos... Pero acá tenés una persona que te decía, pero Liliana, no el común de la gente sabía, el común de la gente, el común. No estoy hablando de mí. El común, la mayoría de la gente no sabía. Pero por supuesto que hay distintos niveles de gente que sabía más, gente que sabía menos. Y muchos de los que sabían y mucho... Perdóname, pero hablan por todos lados, Pero Liliana, Santiago, ¿por qué no avanzamos un paso más? Avancemos un paso más, por favor, Jonathan. Avancemos un paso más porque estamos en el mismo lugar. Avancemos un paso más. Yo sostengo, en mi historia personal y en la historia de la Guerra de Malvinas,
que solamente coincidió cronológicamente con la dictadura militar. Porque ni yo tuve nada que ver con la dictadura, ni la guerra de Malvinas tuvo nada que ver con la dictadura, así de loco como parece. Esa grabación de la que hablaban a Galtieri, yo invito a que la escuchen. Cada vez que Galtieri decía, yo presidente de los argentinos, era silbado y abucheado. Y cada vez que decía, les daremos batalla, era ovacionado porque la gente claramente hacía la diferencia entre el gobierno de turno y la causa nacional. No solo Malvinas no tuvo nada que ver con el proceso por los métodos, fue una guerra limpia, a cara limpia. Nicolás, fue la idea para perpetuar un régimen en la Argentina. ¿Cómo que no? Eso, vamos a entrar. Un presidente liquidado. Vamos a entrar, déjame terminar esto y vamos a entrar en ese tema. Pero parte del proceso. Pero es que la guerra la provocó Inglaterra, no la provocaron los cobardes generales que nunca soñaron con ir a una guerra. No la provocó Inglaterra, pero por supuesto. El hundimiento del general Belgrano. Pero no es eso. Primero, yo cierro una cosita, yo no dije ni que Silvia ni Nicolás hayan sido parte de toda la dictadura y haya sido responsable de nada de lo que sucedió. Pero segundo, me llama la atención, Nicolás, y es sin ofender, es sin que te agarre el ataque a los Fernández Barrio. La pregunta es la siguiente. Si vos decías, y creo como Débora, las individualidades, pero en las generalidades tal vez hay sectores y sectores. Si desconocías absolutamente lo que estaba pasando, lo que está ocurriendo. No absolutamente, tenía una idea y acá explicité mi posición contra la represión ilegal e inmoral. Acá la explicité en el año 79, ahora todos son valientes. Perdón, yo sé que sos un valiente vos también y que has hecho un papel muy importante en un momento muy difícil que no es fácil. Pero si desconocías lo que estaba sucediendo y demás, ¿cómo llegas a escribir un artículo donde justamente denunciar de alguna forma lo que estaba pasando y le hiciste las peores preguntas? ¿De qué te tenías que preguntar si no sabías nada? Digo, es medio contradictorio eso, a eso no, quiero llegar. Nada. Sabías, uno pregunta cuando no sabe. Es diferente, sabías y no podías hacer nada. No tiene nada de contradictorio. Uno cuando no sabe pregunta, pero no pregunta. Señor, quisiera agregar algo. Trata de meterle en la llaga la cuchara. Pero tal vez sabías y no se podía preguntar, o sabías y no se podía decir, o sabías y no se podía actuar. Siempre pregunté todo lo que quise. Yo no sabía lo que estaba pasando en el Volvemos al tema de saber. Avancemos. No, avancemos. Es el aniversario de la guerra de Malvinas. Hay 649 muertos. Dediquémonos un segundo. ¿Saben lo que pasa? En 100 años nadie va a saber quién fue Kirchner, quién fue Alfonsín, quién fue Menem, pero todo el mundo va a saber quién fue Owen Kripa, el soldado Ledesma y todos los héroes que tenemos y los escondemos porque hay una censura feroz que impide hablar de los héroes en este país. ¿Cómo? Por supuesto, la desmalvinización es nada más y nada menos que una forma de censura. Vos podés hablar de las miserias todo lo que quieras en todos los canales de televisión a toda hora, pero vos no podés hablar de los héroes porque no te dejan. Hable, dígalo. Y tenemos montones de héroes reconocidos por los ingleses y ocultados por nosotros. Nosotros diezmamos a la flota inglesa. El almirante Woodward en su diario, el día 13 de junio, describe todas las bajas que le causó la aviación argentina a los ingleses y dice, si los argentinos nos soplan, nos caemos, y es el día que Menéndez elige para rendirse. Lo dijo ayer en tu programa, Volonté, el tenor, veterano de guerra, lo dijo ayer claramente, 2 o 3 días más y esa flota se volvía. No se volvió por la cobardía de nuestros generales almirantes. Yo lo pregunté por la alusión a la famosa frase, estamos ganando. Eso es una frase de gente. Es en cada uno de los momentos de nuestra vida. No solamente cuando se nos ocurre. Había oficiales que no comían hasta que no comiera el último soldado. No podés generalizar. Es absolutamente no generalicé. Decir los milicos. Precisamente lo que hice, si me hubieses escuchado precisamente lo que hice, fue diferenciar. Hablas muy difícil, Quiero, ¿qué querés que te diga? Hablas más entreverado que la miércoles. ¿Se la puede hacer simple la pregunta? Yo te digo, es simple y sencillo. Vos tenías una comprensión y el que era el jefe de ustedes. Lo que estás diciendo. Y bueno, entonces entendiste. Y si entendiste, no me digas que pero no entendiste. Pero me costó, yo también tengo un collar. Yo te lo voy a... A ver, te lo voy a sintetizar. Ya que querés analizar superestructura y diferentes niveles de comprensión histórica en ese momento, a mí me parece bien que vos hagas esa separación. ¿Por qué no analizamos, en lugar de personalizar, que era lo que yo decía al principio, en Fernández Barrio o en Casanseu, el aparato de poder de esa época, que era lo que buscaba? Porque si hay algo que hizo bien el kirchnerismo, con todas las críticas que tiene este programa, y en particular que puede tener uno con el modelo, es que se entendió a partir del 2013 en adelante que con la dictadura se buscó implantar un modelo político, social y cultural que buscaba disciplinar el pensamiento colectivo, aburguesar, desmovilizar y dar un mensaje cultural que era no te metas, no te muevas, andate de lo grupal, andate del sindicato, andate del partido político, quédate en tu éxito individual.
chiquito. Y eso era gracias a los medios de comunicación, a los sindicatos que entregaban personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no analizamos ese tema de fondo más que la culpa de Fernández Barrio, la culpa de Casanseu? Es tan infantil esa discusión. ¿Vos sabés a qué se refiere Nicolás cuando habla? Estoy defendiendo. No, espera. Es otro tema. Pero cuando Nicolás se refiere a la desmalvinización y al no reconocer, ¿qué pasó? Al estar en las islas, tipos que después fueron marcados con delitos de lesa humanidad, eso... Eran los menos. Por eso, ya sé que eran los menos, pero eso fue lo que invalidó todo lo que allí se hizo, que andá y habla con cualquiera de los chicos. No, pero hubo otro motivo, cualquiera Silvia. Hubo otro motivo, Silvia. No quisieron dejar de rodillas. Los dejaron sin Fuerzas Armadas. Pasó una cosa absolutamente absurda. Pregunta técnica, ejemplo. ¿Quién hizo eso? ¿Te puedo dar un ejemplo? ¿Quién hizo eso? Te puedo dar un ejemplo. No, tengo una pregunta técnica. Para poder discutirlo. Primero te voy a decir lo que estoy de acuerdo con lo que está diciendo. No, ahora primero te voy a explicar la burrada que cometió la sociedad argentina. Es como si un profesor de matemáticas... O sea, vos también. Es como si un profesor de matemáticas... Vos sos ajeno a la sociedad argentina. No me vas a ganar a gritar. Voy a gritar más. Como un profesor de matemáticas que abusa de un alumno, ¿vos cancelás la materia matemáticas? No, lo fusilás al abusador, pero no cancelás materia matemáticas. Porque hubo militares abyectos en la Argentina como Videla y Macera. Nosotros cancelamos la materia de Fuerzas Armadas. Estamos de rodillas invitando al extranjero a que venga a quedarse con todas nuestras riquezas. Concuerdo con lo que estás diciendo. Bueno, menos mal. Ahora te pregunto, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo qué? La desmalvinización empezó con los militares y siguió hasta el día de hoy. Fueron liquidando nuestras Fuerzas Armadas en forma progresiva desde los militares hasta ahora. Hay un error conceptual. Aquellos que no quieren unas Fuerzas Armadas que defiendan el territorio, precisamente es el proyecto liberal, que es el que impusieron esa inscripción que acaba de ser Viale. Digo, arranca ahí. Esos que hicieron ese proyecto se instala durante el menemismo. El menemismo es quien destruye proyecto de sobremanera liberal, es el que destruye a las Fuerzas Armadas. Si vos me preguntas a mí, yo tengo otra cabeza, soy nacionalista, soy peronista, mi cabeza está conformada de otra manera. Yo creo que tenemos que tener una Fuerzas Armadas fuerte, pero esta es mi concepción. Para no ir a la guerra, tenemos que tener Fuerzas Armadas de poder disuasivo. Yo lo que creo podamos debatir la soberanía sobre las Islas Malvinas pacíficamente, con Inglaterra sentado en una mesa tratando de recuperarlas civilizadamente para los tiempos que corren. En segundo lugar, si me permitís lo que decía recién el Colo, me parece que este gobierno, con sus aciertos y sus errores, nadie le puede negar la generación de más de 5 millones de puestos de trabajo. Entonces, cuando hablamos de los últimos 10 o 12 años, me parece que ponemos todo en la balanza. Quería decir el tema de Malvinas porque si no parece que no se hubiera hecho nada. Y en realidad este gobierno ha hecho muchísimo en cuanto organismo internacional pudo. Tanto el expresidente Néstor Kirchner como la presidenta Cristina Fernández de Kirchner llevaron la bandera de la discusión de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Y eso me parece que cuenta al momento de hablar de la historia. ¿Para qué? Guayar, ¿cómo le va? ¿Bien? Epa, ¿todo bien? ¿Qué spot? ¿Qué sorpresa trae hoy? No, a ver, ¿qué esta es la forma, a ver. Cómo nos están escondiendo en el voto, pero hablamos después. Me gustaría opinar un poquito de este tema, si se puede. Sí, en realidad tengo que hacer otro tema, pero si quiere cerrar con una breve alusión a Malvinas. ¿Usted dónde estaba en ese momento? Yo fui la primera clase de 18 años que hizo el servicio militar. Y cuando nos tocaba la baja, llegó una comunicación que había que probar la resistencia de los soldados porque se iba a entrar en guerra con Chile. Nos estamos olvidando de esa primera etapa, que fue el primer paso el canal de Exactamente. Que nos íbamos a ir de baja 8 meses más y a probar resistencia, Y te mentalizaban de tal manera que vos escuchabas la palabra chileno y querías batallar. Entonces hay que saber en qué contexto cada uno le tocó moverse y le tocó vivir. Pero antes de concientizarnos que si escuchábamos chileno queríamos que tener que batallar, nos agarraban y nos tocaban los pitos a las 3 de la mañana, te ponían a pie de la cama y te decían, el que dormía ahí el año pasado, lo mataron. ¿Sabes por qué? Porque pasaba un civil, no lo mató él, y el civil lo mató a él. Pasa un civil, ustedes matan. Y había una forma de concientizar. Y esto es lo que se terminó. Las Fuerzas Armadas, las fuerzas militares se tienen que reconstruir a sí mismas. El Estado le está dando las herramientas y se están de a poco reconstruyendo. Hoy el respeto que hay
de los oficiales al soldado no es lo que había. Nosotros nos trataban como basura, nos arrastraban, nos denigraban. Únicamente aguantábamos los que decíamos, esto lo estamos haciendo por la patria, porque si no, habríamos terminado muy mal. Y lo hacíamos por la patria. Y a Malvinas fueron a pelear por la patria, no por un general cobarde. Fueron a pelear por la patria. Que tengo y la señorita decía, héroes y víctimas. Y víctimas. Las dos cosas. Héroes porque batallaron como héroes, pero cuando volvieron, los desconocieron, los siguen sin reconocer. En cada provincia tienen que batallar. Y entonces ahí están de parte de víctimas. Un minuto.